Queridos amigos, vamos a aprovechar las herramientas de la tecnología para que nos podamos acercar en este tiempo de contingencia y como se los he avisado en el Classroom vamos a tener dos videos. Este primero que vamos a buscar acercarnos a los textos del Nuevo Testamento que tienen en su consideración la figura de María, la Madre del Señor, y luego en otro video vamos a hacer una reflexión teológica sobre los dogmas que la Iglesia ha declarado a propósito de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Yo espero que al menos pueda ser clara la indicación, porque pues no soy el más experto en la utilización de estas herramientas tecnológicas, pero ya que nos ha cambiado la vida, pues nos adaptamos. Yo estoy absolutamente seguro que el ser humano tiene como dos situaciones. La primera es una capacidad extraordinaria de adaptación y la otra es una capacidad también extraordinaria y maravillosa de innovación. Yo espero que podamos adaptarnos a la realidad, pero que la realidad no termine dominándonos, sino que seamos capaces de salir sobrepuestos de ella y que podamos permitir de todo lo que está ocurriendo la mejor versión de nosotros. ¿Qué vamos a hacer en este primer rato? Les propongo que con la ayuda de las reflexiones del padre David Kapkin, que tiene un texto que se llama precisamente La Palabra, son unas publicaciones que él ha realizado sobre el Evangelio de Lucas. Él es un gran exégeta de Medellín, ya no está con nosotros, y me parece que con su sabiduría pues nos podemos acercar a algunos textos. Voy a hacer una lectura exegética, hermenéutica y mariológica de los textos capitales del Nuevo Testamento. El primer texto, el anuncio del nacimiento de Jesús, que lo encontramos en el capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y si nos lo permite el tiempo, o hasta donde el tiempo nos deje, nos vamos a acercar al texto inmediatamente posterior, que es la visita que hace María a su prima Isabel en Ain Karim. Bueno, es lo que nosotros creemos que es el lugar de residencia de Zacarías e Isabel, que está en el capítulo 1, versículos 39 y 56. Si tenemos más tiempo, pues podemos avanzar un poco más, pero al menos estos textos nos van a permitir, repito, acercamiento exegético, hermenéutico y una reflexión en clave mariológica, porque nuestro seminario es de mariología. Vamos entonces al primer texto. Yo les recomiendo que lo lean, que tengan una buena versión o unas buenas versiones de la Biblia. Yo voy a hacer el comentario a partir de la propia traducción que Kapkin hace del texto griego. Nosotros, en los llamados relatos de la infancia, que los encontramos en el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas, vamos a meditar dos relatos de anunciación que aparecen en paralelo: el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías en el templo, y el anuncio a María del nacimiento de Jesús, que ocurre en Nazaret. Cuando uno hace una lectura sinóptica paralela de los dos textos, va a encontrar una cantidad de conexiones literarias y teológicas entre el uno y el otro. Incluso la figura de Gabriel, la utilización del género literario bíblico llamado de anunciación, en el que está vaciando toda su teología la comunidad de Lucas, pues nos permite darnos cuenta que han sido textos cuidados. Estamos no frente a crónicas de eventos, sino frente a catequesis de la comunidad cristiana. Y la gran intención que tiene la comunidad lucana con el anuncio del nacimiento de Jesús es hablarnos de el origen absoluto que en Dios tiene Jesús de Nazaret. Este no es un texto mariano, es un texto donde la figura de María tiene un protagonismo, pero la intención lucana no es presentarnos a María de Nazaret como la protagonista de lo que se está narrando, sino que la intención lucana es presentarnos el origen en Dios de Jesús de Nazaret. Pudiéramos decir que la explicación última del misterio de Jesús, el Mesías, el rey davídico que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, el santo, el hijo del Dios altísimo, que son los títulos que Gabriel va a reconocer para el hijo de María, para quien se gestará en su vientre virginal por la obra del Espíritu Santo. Para este Jesús, ese nombre lo impone María según el texto, este tiene su origen, su explicación, su razón de ser absoluta en Dios. El misterio de Jesús solo se esclarece de manera total y definitiva en Dios. O dicho en otras palabras, el relato busca
que nosotros comprendamos cómo el misterio de Dios es la razón de ser y la explicación de la identidad y de la misión de Jesús de Nazaret. Vamos entonces con la ayuda del Padre David a acercarnos al texto. Nosotros vamos a encontrar unos elementos literarios que nos van a servir para la comprensión. En el desarrollo de la narración, que va del versículo 26 al versículo 38 del capítulo 1, nosotros vamos a encontrar 3 etapas de la intervención del mensajero celestial, en este caso Gabriel, y la reacción de María. La primera etapa pudiéramos hablar del saludo del ángel y la extrañeza de María frente a las palabras del saludo. Eso lo encontramos en el versículo 28. En segundo lugar, el sosiego que le da el ángel a María y el mensaje propiamente dicho y una pregunta que hace María sobre la situación. Eso está en los versículos del 30 al 34. Y por último tenemos la respuesta del ángel a la pregunta de María, una asignación de una señal como es típico de los relatos de anunciación y una aceptación final que hace María de lo que el ángel le está proponiendo. Aquí la encontramos en los versículos capítulo 1, versículos del 35 al 38. Esa última parte considera también entonces la reacción de María y la conclusión del relato. Entonces ahí tenemos como un esquema literario que podemos de alguna forma considerar, y también debemos tener en cuenta el relato paralelo que encontramos en Mateo 1, 18, 25, a propósito del ángel que anuncia a José el nacimiento de su hijo. Voy entonces a leer el texto como lo traduce literalmente el padre David Kapkin del texto griego al castellano. Pero en el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen Mariamma. Y entrando a ella dijo: saludos, favorecida, el Señor contigo. Pero ella sobre el saludo se sobresaltó y deliberaba qué clase de saludo sería este. Y dijo el ángel a ella: no temas, Mariamma, pues hallaste favor de parte de Dios. Y he aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo, y llamarás el nombre de él Jesús. Este será grande e hijo del Altísimo será llamado, y le dará él el Señor Dios el trono de David, el padre de él, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y del reino de él no habrá fin. Pero Mariam dijo al ángel: ¿cómo será esto, ya que varón no conozco? Y respondiendo el ángel le dijo a ella: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con sombra. Por ello también lo nacido será llamado Hijo de Dios. También he aquí que Isabel, tu parienta, ha concebido un hijo en la ancianidad de ella, y el mes 6 es para ella la llamada estéril, porque no será imposible ninguna cosa de parte de Dios. Pero dijo Mariam: he aquí la esclava del Señor, hágase para mí según la palabra tuya. Y se fue de junto a ella el ángel. Aquí no siempre el autor rompe el hipérbaton, es decir, el orden de la sintaxis griega, sino que busca una traducción literal del texto al castellano. Por eso suena un poco brusco al oído. Sin embargo, lo que cuenta es cómo en el tenor original del texto griego está la clave de comprensión a nivel teológica y por supuesto a nivel mariológica de lo que nosotros queremos decir hoy. Nosotros necesitamos, con la ayuda de los expertos, por supuesto, de los exégetas y de los hermeneutas, acercarnos a esta narración. Tenemos entonces un esquema típico de anunciación. ¿Cuál es ese esquema típico? Tenemos una introducción, un saludo del mensajero y una anotación del sobresalto de la persona a la que se le dirige el mensaje, en este caso María. Luego hay una palabra con la que el mensajero le da un poco de sosiego y calma a la persona que está sobresaltada, en este caso María. Luego hay un anuncio básico. Luego tenemos una reacción de María que pide una explicación del cómo se va a cumplir el anuncio
porque se reconoce sin las condiciones propicias para lo que se le está proponiendo, en este caso ser madre. Luego hay una explicación siempre del mensajero que habla de un misterio profundo que se realiza, en este caso la concepción virginal. Luego siempre hay una señal que confirma que lo que se está diciendo es cierto, que se puede dar crédito a esta palabra. En el caso de María es el embarazo de una pariente suya estéril y anciana. Y finalmente hay una conclusión donde en este caso María hace una aceptación total de la propuesta que hace Gabriel. Vamos entonces a la exégesis del texto. Todo comienza en el versículo 26 con la indicación temporal en el sexto mes. Esto de alguna forma concatena lógicamente con el relato anterior del anuncio del futuro nacimiento de Juan, el hijo de Zacarías y de Isabel. Parece que Isabel ha estado oculta los primeros 5 meses de su embarazo. Su marido está mudo, conocemos ese detalle. Tan solo ahora, en el sexto mes del embarazo de Isabel, María será, al parecer, la primera extraña que va a conocer por una revelación sobrenatural de Dios lo que está ocurriendo con su pariente estéril y anciana. Recuerden que no estamos haciendo una lectura de una crónica, porque sería absurdo lo que nos está contando el texto. Estamos frente a una página hermosa de teología y no podemos perder de vista su mensaje. Vamos a llegar al mensaje para hacer una hermenéutica mariológica del texto. Además, el hecho de que se mencione el sexto mes va a ser un recurso que Gabriel utilice porque precisamente el embarazo insólito de Isabel, solo posible para Dios, es el que le va a permitir a la joven, a María, que en su virginidad, porque está desposada, mas no convive todavía con su futuro esposo, pero le debe toda su fidelidad y todo su respeto, sea posible. Cuando María, que se experimenta incapaz de que suceda una cosa como estas, porque virgen no puede ser madre, pide una señal, pues Gabriel se remite a la señal de su pariente, por eso el texto empieza diciendo en el sexto mes. Además, Gabriel es el mismo que anunció a Zacarías el futuro nacimiento de Juan. Aquí será el mismo, fue enviado. Ese pasivo divino nos habla de que viene de parte de Dios. Parece que la traducción literal del texto griego sería desde Dios. El ángel viene desde Dios, pero puede ser enviado por Dios. Esa traducción no tiene ningún problema. La escena se realiza en Nazaret, un insignificante poblado de Galilea. Ustedes ya tuvieron la oportunidad con Marifé de hacer un acercamiento a la condición social, política, económica del siglo I, sobre todo de las Galileas, de las mujeres galileas. Y es muy interesante cómo irrumpe Dios en medio de una situación particular. Galilea tiene, entre muchas, 3 características que yo destaco. La primera, estamos hablando de una gente empobrecida progresivamente por el cambio de sistema económico que ha realizado Herodes el Grande para congraciarse con el Imperio Romano. Un sistema económico que pasa de una economía de subsistencia por intercambio de productos, típica de las tribus, que van intercambiando los productos de acuerdo a lo que la tierra genere, donde a nadie le sobra y a nadie le falta, donde todos tienen por convivencia, por convivialidad lo necesario para vivir con dignidad, no hay ricos, no hay pobres, a un sistema económico monetario donde no solamente hay que cambiar en términos de dinero los productos, comprarlos y venderlos, sino donde también hay que pagar grandes impuestos. Los impuestos se llevaban para la gente en términos de gasto el 70% del salario que los judíos ganaban. Entonces estamos frente a una región, Galilea, empobrecida progresivamente. Tenemos también otra característica, y es que es una región que está lejos del centro. Todo lo que está lejos del centro no puede vivir la misma estructura que tienen las capitales, en este caso Jerusalén. Están lejos del templo, están lejos de los sacerdotes, de los levitas. Seguramente tienen algunos escribas en las sinagogas locales, pero es un pueblo que no vive la pureza de la fe. De hecho, son vistos como personas que han contaminado la fe en Yahvé con las tradiciones religiosas de los pueblos vecinos y de las grandes caravanas comerciales que pasaban por allí. Y en tercer lugar, junto a la marginación, a la exclusión, a la situación de pobreza, de enfermedad, de incluso, pues no es el momento de explicarlo, pero
Muchos hablan de que los endemoniados son las personas que reaccionan frente a la oposición, frente a la opresión que están padeciendo por parte del imperio, encarnado en la figura de Herodes. El Herodes el Grande en su momento y luego Herodes Antipas, pues van a ejercer un dominio tirano y déspota sobre Israel. En este caso sobre el reino sobre el norte, donde está ubicada Nazaret. A esas características de pobreza, de exclusión, de distanciamiento del centro a nivel religioso hay que sumarle una tercera condición, y es que es allí en Galilea donde aparecen los grupos bélicos que se van a ir en contra del Imperio Romano, es decir, donde nacen estas guerrillas subversivas que van a ser como los primeros indicios de lo que luego serán los elotes. Entonces es un ambiente beligerante, es un ambiente de rebeldía, es un ambiente nada fácil, y es allí donde aparece Nazaret y es allí donde irrumpe Dios. Será Dios quien se haga presente delicadamente frente a una jovencita con un proyecto de vida, frente a una muchacha que se ha desposado con un joven que tiene por oficio ser artesano, constructor de casas, que tiene seguramente el ideal de toda joven judía de tener una familia numerosa para darle hijos al pueblo elegido, y es frente a ella donde acontece Dios. Porque la figura de Gabriel, pues por supuesto, es la misma figura de Dios. Los ángeles son un eufemismo para de alguna forma garantizar la trascendencia absoluta de Dios. Es muy interesante saber que Nazaret es un insignificante pueblo de Galilea. Nunca es mencionado ni siquiera en el Antiguo Testamento, ni Josefo, ni la literatura judía de la época. Nosotros por ahí tenemos una antigua inscripción hebrea descubierta en 1962 en Cesarea Marítima. La inscripción es del siglo III o IV de nuestra era, lo cita Fitzmayer en su texto, y demuestra entonces que Nazaret no es una ficción cristiana, como sostienen algunos autores, sino que es una realidad. Hay una ciudad, una pequeña, digo ciudad, pero no lo es, un pequeño poblado, una pequeña aldea llamada Nazaret, pero sobre todo importa la condición sociopolítica y religiosa de Galilea. Eso ya ustedes, por su cuenta, lo tienen que profundizar. Porque recuerden que nosotros estamos haciendo una mariología desde los pobres. María como símbolo de la pobreza que acoge a Dios. Si nosotros también, como clave de la mariología que estamos haciendo, estamos buscando una mariología que nos lleve a una opción discipular, no podemos olvidar que el seguimiento radical de Jesús se hace en la pobreza del corazón, y María es un símbolo vivo de los pobres. Con ella y como ella hacemos nuestra opción por el reino. Entonces imagínense ustedes lo que estamos diciendo, que la obra más grande de Dios, que la entrada de Dios al mundo, que el suceso que marca la historia para siempre, que es la encarnación del Hijo Eterno de Dios, ocurre precisamente en la pequeñez de una aldea, en una campesina sencilla, en una virgen desposada a punto de casarse. Miren qué contraste con el anuncio anterior. Ocurre en Jerusalén, ocurre en el templo, ocurre con un sacerdote. Y ahora estamos en una región olvidada, marginada, excluida, en una periferia, frente a una campesina desposada con un artesano. De alguna manera aquí está un buen mensaje teológico, espiritual, pastoral, que nos tiene que tocar el corazón. El versículo 27 habla de una virgen. El texto griego dice Parthenos y corresponde a la traducción que hace la Septuaginta, la versión de los 70 de Isaías 7:14, en hebreo Almaj, que es traducida por los 70 por Parthenos. Muchacha, doncella, no necesariamente denotaba virginidad, pero en el texto sí se le va a dar mucha fuerza al asunto de la virginidad. ¿Por qué? Porque en este mismo versículo se repite al final el apelativo de virgen para María. Es muy interesante entonces que el texto sí tenga por intención hablarnos de la virginidad de María. El Hijo de Dios será concebido virginalmente. Esto lo explicaremos un poco más adelante. Y de alguna forma, pues también el evangelista quiere enfatizar con la virginidad el origen absoluto de Jesús en Dios. Vuelvo con ese argumento. No busca de alguna forma la exaltación de la virginidad por la virginidad, sino que lo que quiere descartar el texto es que la explicación de Jesús la tenga José. O sea, no es José el padre biológico humano de Jesús,
sino que aún en su realidad humana, toda su explicación última y definitiva la tiene Jesús en Dios. Aquí entonces aparece mencionado de manera muy, digámoslo, secundaria, el marido de María. Hablo marido porque después del desposorio ya pudiéramos hablar de un compromiso en propiedad. Su nombre es José, descendiente del tronco dinástico de David. Sin embargo, a diferencia de Mateo, el anuncio no se hace a José, sino que se hace a María. En Mateo, él es invitado por el mensajero a reconocer la obra divina en la concepción virginal de María, aceptándola como esposa y fungiendo como hijo, haciendo las veces de padre. Le va a asignar el nombre, que es un asunto propio de la legalización de la paternidad. Así queda Jesús inserto, según Mateo, en la descendencia davídica necesaria para confirmar su mesianismo. En Lucas, según el texto que estamos meditando, David será su padre, él será heredero de su trono. Y esto implica que José pues tendrá la misma función que tiene en Mateo, pero en Lucas la destinataria del mensaje es María, por eso la centralidad la tiene María. No tenemos el tiempo de explicar cómo ocurrían los matrimonios de la época, pero más o menos pudiéramos decirlo. Esto también lo trae Fismeyer en sus textos sobre Lucas. Se realizaba primero algo así como nuestro compromiso matrimonial en la llamada petición de la mano. El novio, con previo acuerdo de la novia, la pedía a los padres y pagaba el mohar, una suma de dinero cuyo monto resultaba de un acuerdo con el padre de la chica. Desde este momento la novia, que podía ser llamada mujer, esposa, pertenecía al varón, él tenía todos los derechos como marido y podía ser llamado así. Toda falta de la comprometida contra su marido era considerada adulterio y se pagaba con lapidación. Luego se cumplía el matrimonio propiamente dicho, cuando el marido se llevaba a su esposa a la casa. Durante un tiempo, alrededor de un año, ella permanecía en casa de sus padres, pero le guardaba absoluta fidelidad. El texto de Lucas, como el de Mateo, suponen, por supuesto, que María no convive todavía con José cuando se produce el embarazo. Estamos entonces en la primera etapa del matrimonio. María está comprometida con José. Después, entonces, a partir del versículo 28, nos van a presentar el personaje que se hace delante de María, el nombre de Dios, el ángel. El texto dice, habiendo entrado a ella, habiendo entrado en el lugar donde ella estaba y acercándose la saludó. El término que se utiliza es jaire. El mismo Lucas lo entiende como un saludo. Algunos autores, tal vez con un afán mariológico, han tratado de no ver solamente un saludo, sino unas palabras como una invitación a la alegría, citando textos como Sofonías 3, 14, 17 y Joel 3, 21 y Zacarías 9, 9, donde Dios invita a la hija de Sión a tener una gran alegría porque los tiempos del cautiverio, de la opresión, de la marginación han acabado. Según estos autores, María estaría identificada con la hija de Sión, a la cual Dios invita en los tiempos escatológicos a la alegría y al júbilo. Entonces, así la fórmula Jaire no sería un saludo como lo puede ser el shalom de los judíos o como lo puede ser el salve de los latinos, sino que sería un alégrate. Pero repito, esta es una interpretación de la piedad mariana, forzando un poquito el texto. Lo que tenemos acá es un saludo que realiza el mensajero de parte de Dios. Nosotros encontramos modelos también de estos saludos en el Antiguo Testamento, pero quiero que hablemos un poco de las palabras con las que Gabriel se dirige a María, quejaritomene, es decir, favorecida de Dios. Pudiéramos decir que la traducción pudiera ser agraciada, gratificada, favorecida. La gracia o favor divina es la que justifica el apelativo que utiliza Gabriel para ella. Ella es la favorecida de Dios porque el favor de Dios está con ella. ¿Y por qué es favorecida? ¿Por qué es agraciada? ¿Por qué es especial? Porque Dios la ha escogido
para ser la madre del Mesías prometido. Esto es lo que hace a María grande. El texto no habla de la grandeza de María por ser ella, o sea, no se detiene en María. Es María grande, especial y única, ha sido agraciada en la medida en que ella ha sido escogida para ser la madre del Mesías prometido. Ese favor divino de María la va a distinguir permanentemente, es decir, por ser la elegida para ser la madre del Mesías, ella podrá ser llamada favorecida. Aquí hay una argumentación bíblica para el dogma de la Inmaculada Concepción. Esto de María libre de pecado ha sido entendido desde la expresión favorecida que utiliza Gabriel para ella. Pudiéramos incluso decir que el nombre propio de María en este texto es favorecida. Finalmente, entonces, el saludo del ángel termina con una aseveración: el Señor está contigo. Es decir, es Dios mismo quien ha sido quien envía a Gabriel, pero es Dios quien está presente delante de María. No es un deseo para el futuro, sino una afirmación del presente. Yahvé con Israel es la básica certeza de la teología de la alianza. Yahvé con Israel, ahora es el Señor contigo, pero está en el saludo, como en Ruth, capítulo 2, versículo 4, o en Jueces 6, 12. Yahvé contigo, valiente guerrero, se le dice a Gedeón. La presencia de Dios en María es la razón que explica no solamente el apelativo de favorecida, sino todo el anuncio que se le va a dar. El Señor está presente con María. Esta es la implicación más importante de lo que estamos meditando. ¿Cuál es la reacción de María en el versículo 29? Es semejante a la de Zacarías. Ella se asusta, ella está intentando reflexionar sobre el saludo. Así como se dijo, las primeras palabras del ángel son interpretadas en el mismo texto como un saludo. Ahora lo que quiere comprender María es por qué la saludan así, por qué la llaman favorecida. O sea, la sorpresa de María es frente a este tipo de saludo. Y entonces el ángel en el versículo 30 procede a tranquilizar a María. Su sobresalto y meditación son como una tácita pregunta que solicita respuesta. Primero, pues como a Zacarías, el ángel le invita a no temer. Pero el motivo que se aduce en uno y en otro caso es bien diferente. En Zacarías Dios ha escuchado su súplica, la de un hijo deseado, y en María es halló favor ante Dios. No es bueno traducir gracia, sino el hecho de el favor de Dios, es favorecida de Dios. Dios ha decidido otorgar a María un favor tal que por eso es reconocida así, porque será la madre del futuro Mesías. A partir del versículo 31, entonces, el contenido concreto del anuncio se despliega. Van a aparecer unas frases que todos conocemos. Los verbos siempre son en futuro. Lo primero que dice, según el texto de Lucas, después de la fórmula, he aquí que es, concebirás en vientre y parirás un hijo. Es una fórmula muy típica del Antiguo Testamento. Siempre que se anuncia el nacimiento de alguien, se utiliza la misma expresión. Lo encontramos con Agar, la esclava de Sara. He aquí que estás encinta y parirás un hijo. Eso está en Génesis 16:11. También a la madre de Sansón se le anuncia el hombre de Dios: he aquí que tú estás encinta y parirás un hijo. Está en Jueces 13:7. El texto paralelo en el anuncio a Zacarías, él recibe también las mismas palabras: será su mujer, Isabel, parirá para ti un hijo. Luego, entonces, pudiéramos hablar un poquito del asunto complejísimo de la virginidad que aparece allí presente y claramente. Pienso, como todos los exégetas, y así lo afirma David Kapkin, que detrás del relato lucano de la Anunciación está el texto de Isaías 7:14, el anuncio que hace Dios a Acaz del embarazo y el parto de la doncella en hebreo, o la virgen en el texto griego. Vamos a citar ambos. Según el texto masorético, que es el texto hebreo, dice: he aquí que la doncella Alma está encinta y parirá un hijo. Pero la versión de los 70, que es la traducción griega del texto hebreo, dice: y he aquí que la virgen, Parthenos, concebirá en vientre y parirá un hijo.
Las palabras del ángel a María revelan pues una gran cercanía con otros anuncios, como lo hemos anticipado. El tener en vientre es la fórmula griega, el estar encinta es la fórmula hebrea. Nosotros deberíamos tener claro que cuando se enfatiza el asunto de la virginidad, de lo que se quiere hablar no es de lo que está ocurriendo con María, sino lo que Dios está haciendo. Vuelvo sobre esto. Comprender que el origen absoluto de Jesús está en Dios es lo que busca Lucas. Y la mejor manera de decir esto es afirmando que la única razón de ser de la vida de Jesús la tiene Dios y lo hace a través de la no intervención de varón en su concepción. Luego entonces se le pide a María que le asigne el nombre a Jesús. Eso también lo vemos con Agar y lo llamarás Ismael. Es una fórmula idéntica en muchos textos del Primer Testamento. Lo mismo sucede con Zacarías, lo llamarás Juan. Igualmente en el 7:14 de Isaías, y lo llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. En nuestro pasaje, pues por supuesto el nombre es Jesús. Dios está salvando. Yoshua significa un dinamismo de salvación que realiza Dios. Y María será entonces la que asigne el nombre. En cambio,